Buenas horas mis espectadores, aquí el Caballero de la Muerte, bastante vigorizado, pues por fin les traigo un nuevo fanfic, el cual hace tiempo quería sacar, pero debido a que me debatía internamente si sería capaz de sacarlo, no me atrevía a plasmar la idea. Bueno, eso y el miedo de que los fans de los Mundos Anillo, y el Brujo Albino me mataran por profanar a sus personajes con una mala historia y errores de su lore respectivamente. Pero hey, soy un no muerto, así que mejor que valga la pena. Sin más pérdida de tiempo, empecemos con el primer capítulo de The Witcher, la saga del jefe maestro. Era una tarde tranquila en las remotas planicies verdes al sureste de la región de Belén, también conocida como la Tierra de Nadie. Se respiraba un ambiente tranquilo, pero en constante vigía, efecto de un conflicto que ha devastado los campos, pantanos y bosques a su paso, y, sin embargo, todavía se puede dar el lujo de descansar de dicho conflicto por el momento. En ese lugar, se encontraba un pequeño pueblo conformado por varias casas de madera y paja en un deteriorado estado, las cuales eran habitadas por personas de aspecto andrajoso y decaído, las cuales realizaban actividades simples como reparar sus cercas, despachar algunos animales domésticos, entre otras actividades mundanas. Sin embargo, se percibía un ambiente deprimente en el lugar, puesto que el pequeño pueblo fue víctima de un desafortunado evento, el cual es la razón de la llegada de un individuo en particular. En la carretera enlazada al pueblo, se avecinaba un hombre adulto montando un caballo con bastante carga. Dicho se caracterizaba por su distinguida armadura hecha de cuero y cota de malla, dos espadas largas a su espada posicionadas hacia el hombro derecho, cabellera y barba de color blanca, varias cicatrices profundas que destacaban en su rostro, y lo más llamativo, un par de ojos amarillos que asemejaban a los de un felino. El hombre en cuestión se dirigió al centro del pueblo, llamando la atención de sus habitantes, los cuales reaccionaban de forma variada entre ellos, algunos mostraron indiferencia, otros pocos mostraron un poco de ánimo, y el resto mostraba un claro disgusto ante la llegada de aquel hombre. Uno de ellos, se dirigió sin prisa hacia el recién llegado, el cual bajaba tranquilamente de su caballo. Pues no sé si me crea, es algo que nunca imaginé. Saludos. Veo que el ambiente está muy pesado. ¿Acaso vino a burlarse de nuestro infortunio? ¿Quién es usted? Geralt de Rivia. Witcher. Ah, eres de esos mutantes que cazan monstruos. Entonces deduzco que viste el cartel en el tablón de percha del cuervo, ¿no? Efectivamente. Decía algo sobre una bestia aullante que asesinó a 3 personas. Estás en lo cierto, uno de esos engendros embosca a un grupo de nuestros paisanos en la noche. Todavía recuerdo sus gritos desgarradores resonando en la oscuridad. Bueno, entonces hablemos de mi paga. ¿Te parece bien unas 100 monedas? ¿100? Eso es un robo, no pienso aceptar eso. Son tiempos difíciles. Soy yo el que se juega el cuello, pero no voy a obligarte a nada. Suerte con los aullidos nocturnos. Espera. Hablaré con los demás y te daré lo que me pides, solo encárgate de lo que sea que mato a esos muchachos. Bien. Dígame dónde fue el ataque. Al este de aquí, encontrar a los cuerpos de esos muchachos. Fue así como el Witcher, con un contrato en seguimiento, se dirige a pie hacia el lugar del incidente. Durante el camino, el Witcher se encuentra con un pedazo de metal de considerable tamaño, el cual le pareció un poco extraño, pues su forma no encajaba con algo familiar o descriptivo, pero al final no le dio mucha importancia. Al llegar al lugar que había descrito el pueblerino de antes, se apreciaba una escena mórbida en la que se hallaban 3 cadáveres de hombres, los cuales parecían haber sido asesinados brutalmente por una bestia salvaje. Para el Witcher este tipo de panoramas eran muy comunes como para darle alguna impresión significante y rápidamente empezó a inspeccionar a uno de los inertes cadáveres. Veamos. Hombre adulto de al menos 30 años de edad. Tiene 4 cortes en el lado izquierdo del torso. Le arrancaron el hígado. Murió desangrado. Este de aquí tiene un brazo cercenado. Se lo arrancaron brutalmente. Murió de shock por tanto dolor. También le arrancaron el hígado. Este último tiene el cuello roto. Parece que lo arrojaron e impactó hacia la roca. Tiene un trauma severo en la frente. Al final falleció por muerte cerebral. Y como los demás, sin hígado. ¿Qué es esto? Sostiene una hoz. Y tiene sangre humana. Interesante. Hay huellas. Parecen las de un canido, pero muy grandes. Y parece que va erguido. Un hombre lobo, pero los atacó. O se defendió.
Los otros dos no tienen heridas que sean Dios, por lo que hubo una cuarta persona involucrada, y probablemente sea el hombre lobo. Debieron provocar su transformación. Al obtener toda la información relevante, el Witcher se dispuso a emplear su vista mejorada para seguir el rastro de huellas que había dejado el hombre lobo, mientras que a su vez sacaba un frasco y trapo de sus bolsillos, vertiendo el contenido de dicho frasco en el trapo y enseguida saca una de sus espadas, la cual es engrasada con el trapo ya húmedo. Después de un rato de caminata, el Witcher llega a un río tranquilo, donde las huellas terminan dirigiéndose al agua. Debió dirigirse al río para lavarse su herida. Mala idea. Debe haber algún rastro de sangre por algún costado. El Witcher no tardó nada en encontrar dicho rastro a su derecha, el cual era seguido de algunas pisadas, ahora humanas, que se devolvían al sitio del incidente, pero manteniéndose alejadas del mismo. Regresó al pueblo. Esto se pondrá feo. Al Witcher le toma un par de minutos regresar al pueblo, extrañando a algunos de los pobladores por su pronto retorno, pero el Witcher se enfocaba en buscar a una sola persona, a la cual pudo identificar por un olor a sangre coagulada. Sin perder más el tiempo, el Witcher se dirige al individuo, que, al notar su acercamiento, empezó a ponerse nervioso. Hola, parece que no te sientes muy bien el día de hoy. ¿Y eso qué te importa? Déjame en paz. ¿Qué sucede aquí? Witcher, ¿ya te encargaste de la bestia? En eso estoy. De hecho, creo que ya la encontré. Dijo el Witcher mientras cruzaba sus brazos y fijaba una mirada de atención al aldeano tullido, el cual estaba cada vez más nervioso. Lucas, Esto es un error. Este fenómeno solo me quiere fastidiar. Bueno, entonces no te importará hacer un minúsculo favor. El Witcher decía esto mientras desenfundaba tranquilamente su espada y la sostenía horizontalmente frente al alterado sospechoso, el cual inmediatamente retrocede unos pasos mientras se tapaba la nariz. ¿qué mierda estás intentando hacer? Esto es una espada de plata. Recientemente la barnicé con un aceite especial contra licántropos. ¿Licántropos? Lucas, ¿acaso tú? Este tipo está loco. Yo no he hecho nada malo. Entonces no deberías tener problemas en tocar la hoja de la espada. ¿Verdad? Vamos Lucas, solo toca la espada. Dicho esto, el Witcher y los aldeanos esperaban la siguiente acción de Lucas, el cual solo temblaba y balbuceaba en el mismo lugar mientras seguía tapando su nariz, como si no pudiera soportar un hedor que a los demás no les afectaba. Tú los mataste. Ellos tienen la culpa. No dejaban de atormentarme. Se lo merecían. Dicho esto, los aldeanos que observaban lo sucedido se horrorizaban al oír dicha declaración. De repente, Lucas empezó a convulsionar violentamente en su lugar mientras soltaba gritos sordos de la agonía. Todos menos el Witcher empezaron a retroceder ante lo que se venía, y de inmediato, todos los aldeanos se refugiaron en sus casas esperando lo peor. Fue entonces que el cuerpo de Lucas empezó a aumentar de tamaño mientras su piel y sus músculos se rasgaban violentamente por la expansión de sus extremidades, a su vez que éstas eran rápidamente cubiertas por pelo de un color castaño oscuro. A su vez, la ropa que llevaba era destruida en el proceso, sus piernas se deformaban al punto de parecer más las patas de un lobo, sus manos se alargaban junto con sus uñas, que pasaban a verse como guadañas afiladas, y su rostro fue reemplazado por el crecimiento de un hocico que se abría en casi un semicírculo parado, mostrando el repentino crecimiento de hileras de dientes afilados. Tenías que venir a fisgonear a este pueblo, maldito mutante. El ahora convertido en un hombre lobo, utilizando sus poderosas piernas y extendiendo sus alargadas garras, se abalanza ferozmente hacia el Witcher, el cual retrocede rodando hacia atrás con espada en mano, evitando el tajo cruzado del imponente licántropo. Ven por mí, bestia hedionda. El Witcher ahora toma la iniciativa y lanza un potente tajo contra el hombre lobo, el cual es cortado levemente en el brazo derecho al intentar esquivar dicho ataque, pero fue seguido por otro tajo en forma vertical que conectó de forma más contundente en el hombro derecho del licántropo.
El dolor que sentía Lucas en ese momento era indescriptible, no solo por los cortes, sino por lo que le hacían los cortes que ardían al contacto, pues el Witcher utilizaba una espada larga de plata, muy efectiva contra los monstruos que habitan este mundo, especialmente contra los seres malditos como él. De repente, el licántropo empezó a sentirse agotado, débil y sofocado, mientras las heridas provocadas por la espada del Witcher eran extremadamente dolorosas, incluso más de lo que se supone que duelan, era como si el ardiente contacto con la plata persistiera. En un momento de efímera lucidez, Lucas entendió el porqué de estos efectos, pues recuerda el insoportable olor que emanaba la espada, y lo que había dicho el Witcher, aceite contra licántropos. Pero esos pensamientos fueron eliminados por un punzante dolor en el pecho del hombre lobo, pues el Witcher había asestado una veloz estocada al confundido monstruo. El licántropo, en un intento desesperado de contraatacar al Witcher, se lanza nuevamente contra este último, utilizando sus enormes fauces, pero su ataque era más lento y descuidado, lo que permite al Witcher esquivar de lado y posicionarse al costado, para acto inmediato, dar un potente corte descendiente, como si utilizara un hacha para cortar un tronco, rebanando el cuello del licántropo, separando su cabeza de su cuerpo con un corte limpio. La cabeza del hombre lobo cae rápidamente hacia el suelo, mientras su enorme cuerpo, aún manteniendo algunos leves reflejos, es derribado fácilmente por la gravedad, mientras la vida se escapaba de todo su ser, concluyendo así este enfrentamiento, con el Witcher guardando su espada en señal de victoria. ¿Ya se acabó? ¿Lo mataste? Sí, ya pueden salir. Santo cielo, ¿cómo es que pudo terminar Lucas así? Él era un chico tranquilo. Dijo algo de ser atormentado, quizás esos tipos lo molestaban y ya no pudo controlarse más. Pero, ¿cómo es que terminó convertido en una de esas cosas? Seguro lo mordió otro hombre lobo, debió mantenerse controlado al menos un par de meses, pero eventualmente le debió dar hambre y solo necesitó de un impulso para ceder. Ya no les dará más problemas. Le aconsejo que deberá ir a buscar los cadáveres de esos tipos y enterrarlos en una fosa profunda lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque se están pudriendo, y eso llamará la atención de los necrófagos. Ahora mi paga. Sí, aquí tiene. Gracias. Ven, Plota. Vámonos. La noche ya estaba por caer, por lo que el Witcher, Geralt de Rivia, subiendo a su yegua, se dispuso a marcharse del pueblo sin llamar más la atención. Pasaron algunos minutos tranquilos mientras se dirigían a otro poblado cercano donde podría pasar la noche en una posada, sin embargo, el tranquilo andar de la yegua fue perturbado por el sonido de un potente estruendo que se oye a la lejanía, al sur de donde se encontraban. Al dirigir su mirada al origen de dicho estruendo, se podía notar una breve pero enorme estela de humo emanando a la lejanía, esta era destacada por un tenue destello amarillo-naranjado dentro del humo. Al ver eso, por la mente de Geralt pasaba un hecho plausible, pues ahí donde se encontraba el humo, estaba el campamento del ejército real de Nilfgaard, el cual visitó hace unos días por el contrato de un hiberno. Lo primero que concluyó el Witcher en ese momento es que se trataba de algún conflicto con Redenia, la nación contra quienes luchan Nilfgaard, por lo que no le dio más importancia, aunque sí le dio algo de curiosidad, que fue lo que pasó que el ruido resonara tanto, llegando hasta donde él se localizaba. Tiempo después, dentro de un establecimiento llamado la Posada de la Encrucijada, el Witcher se hallaba sentado en una esquina, alejado de los demás paisanos, mientras se relajaba tomando una jarra de hidromiel, mientras se preguntaba cuál sería su siguiente acción, podía quedarse un tiempo más en Velen y aceptar un par de contratos más y ganar algunas monedas extra, o podía apresurarse a llegar a Novigrado y seguir con la investigación de su misión principal, averiguar el paradero de Ciri, su discípula e hija adoptiva. Geralt entonces decide pasar la noche en esa posada, y verificar mañana en el tablón de anuncios si había algo que valiera la pena. Ya en la mañana, completamente descansado, el Witcher sin más apuro, se dirige al tablón de anuncios para verificar si había algún contrato. Entre varias hojas de la comunidad o avisos sin importancia, Geralt encontró un anuncio con una escritura más refinada de lo usual, y un sello de Nilfgaard. Era un contrato que solicitaba directamente un profesional para deshacerse de una manada de ghouls, y para sorpresa del Witcher, era en el campamento del ejército real de Nilfgaard. Vaya coincidencia.
Seguro lo que sea que haya pasado ahí dejó muchos muertos. Podría aceptar este contrato, aunque no quiero tener que volver a involucrarme con los Nilfgaardianos, pero, por otro lado, ofrecen 400 monedas, no suelen ser tan generosos por unos ghouls. El Witcher consideraba la opción de aceptar el contrato o no, hasta que recordó aquel suceso de la noche, por lo que la curiosidad lo impulsó a tomar el aviso, y embarcarse en una nueva aventura. Unas horas después, el Witcher, montando una vez más a su yegua, se dirigen hacia el campamento Nilfgaardiano a paso firme, mientras en el camino se logran avistar algunos fragmentos enormes que adornaban en el ambiente, generando mucho contraste, pues se notaba que estaba hechos de metal, extrañando al Witcher, pues le invadía la pequeña duda de que necesitaría tanto metal y cómo terminó así. Cuando el Witcher se aproximaba hacia el campamento Nilfgaardiano, quedó sorprendido por lo que se hallaba ahora ahí, pues lo que antes era un enorme destacamento militar, conformado por decenas de carpas estilizadas con cuadros amarillos y negros, acompañados por un sol de los mismos colores, fue reemplazado por una enorme estructura desconocida que aparentaba estar hecha completamente de metal. Dicha estructura parecía completamente dañada, además que a su alrededor no había más que escombros, ya sea de la misma estructura o lo que solía ser el campamento Nilfgaardiano. ¿Pero qué demonios sucedió aquí? Esto no parece obra de alguna batalla entre ejércitos. Algún mago descuidado tal vez. De repente, varios soldados con armaduras negras con detalles dorados se acercaron firmemente hacia el Witcher, el cual se limitó a bajar de su yegua y esperar lo que tuvieran que decir dichos soldados. Witcher. Espera aquí, el intendente vendrá y te explicará lo que necesite. Aún no he aceptado nada. Tú solo espera aquí y no causes problema. Oye chico, ¿qué sucedió aquí? Pues no sé si me crea, es algo que nunca imaginé que pudiera suceder. Te escucho. ¿Puedes contarme en lo que tu jefe viene? Ya que insiste. Muy bien, era una noche como cualquiera, a mí me tocaba hacer guardia en esa ocasión, todo era normal y tranquilo, pero mi vigía fue detenida bruscamente por un fuerte estruendo que sonó a mi lado. Intrigado y con cierta preocupación, me volteé rápidamente para averiguar la causa de dicho ruido, y para mi sorpresa, lo que sonó fue un enorme pedazo de metal humeante que había impactado contra el suelo. ¿Eh? ¿Pero qué demonios? Mierda, ¿alguien vio lo mismo que yo? Un maldito pedazo de metal cayó desde el cielo. Sí, yo también lo vi, esa cosa pudo matar a alguien. A ver, ¿qué sucede aquí? Señor, un extraño objeto acaba de caer del cielo, compruébelo usted mismo. Nos atacan los norteños. Rápido, sus posiciones de batalla. Mis compañeros y yo nos alistábamos de inmediato para un confrontamiento armado, nos posicionábamos lo más rápido que podíamos en filas ordenadas, escuderos con alabardas se ponían al frente, arqueros cargados listos para disparar, y caballería montada por el medio listo para cargar a la orden. Prepárense. Esos malditos creen que nos tomarán desprevenidos. Les enseñaremos que Niflheim nunca cederá ante ningún adversario. Como soldados nilfgaardianos, estábamos motivados, pero algo temerosos esperando atentamente que apareciera un ejército listo para el combate. Pero contra todo pronóstico, pasaban los segundos, y no había señal de ningún ataque, ni un solo avistamiento, ni un solo sonido, nada más que una inquietante tranquilidad, la cual solo desconcertó a los presentes, incluyéndome. Hasta que fuimos sorprendidos por el estruendo de un enorme objeto que cayó al frente de la formación. Sorprendidos por tal acontecimiento, lo primero que pensamos en ese momento es que intentarían someternos con ataques de asedio, una táctica poco eficaz, pues fácilmente podríamos cargar directamente contra las catapultas. Sin embargo, una cuestión muy importante invadió mi mente, puesto que nunca se apreció la estela de fuego que dejan los proyectiles durante su ascenso en caída libre. Extrañados, mis compañeros y yo empezamos a revisar a los alrededores con la esperanza de encontrar lo más rápido posible el origen del supuesto ataque. Los segundos que usábamos para admirar el entorno se sentían pesados y lentos, tratando de buscar al enemigo, donde quiera que se escondiera, eso era lo que la mayoría tenía en su mente.
Al escuchar ese grito, todos dirigimos las miradas a aquel soldado que llamó nuestra atención, el cual mantenía una expresión de horror, mientras apuntaba su brazo directamente hacia el cielo. No entendía por qué hacía tal cosa, hasta que empezamos a dirigir nuestras cabezas hacia el cielo, entendiendo inmediatamente por qué gritó aquel soldado. Anonadado sería quedarse corto ante nuestra reacción al presenciar tal escena. Una especie de cuerpo metálico del tamaño de una isla estaba cayendo en picada justo cerca de donde estábamos situados. ¿Te lo imaginas, Witcher? Fue como si llovieran escombros de algún castillo en el cielo, una puta locura. Como pudimos, salimos despavoridos de ahí, algunos montados en sus destreros, otros corrían tanto como sus piernas podían, incluso noté como los animales igualmente corrían por sus vidas, pájaros, conejos, gamas, lobos, incluso juraría haber visto algunos monstruos que huían igual de aterrorizados que nosotros. Era un sálvense quien pueda. Hasta que pasó lo inevitable. Y en solo unos minutos el campamento del ejército real de Nilfgaard fue aplastado por completo por la enorme estructura de metal, la cual empezó a arder y quemar todo a su paso, mientras todo el lugar era cubierto por un gigantesco manto de humo negro, el cual nos dificultaba la visión a todos aquellos que logramos sobrevivir fuera del rango de impacto. No, sí que suena muy disparatado. ¿Verdad? Si a mí me hubieran contado eso ayer, lo tomaría como una fantasía muy rebuscada. Pero mira a tu alrededor, todo nuestro destacamento esparcido por estos páramos, mis compañeros, aplastados y siendo devorados por esos carroñeros. Y es por eso que estás aquí, Witcher. Señor. Es oportuno que aún estuvieras por la zona. El ejército del emperador requiere tus servicios. No suelo aceptar trabajos de limpieza, pero el oro no me viene mal. Te acompañarán 2 de mis hombres. Quiero testigos confiables de lo que sé que se encuentre allí, sin ofender. Como quieras. El Witcher, aceptando los términos del contrato, procede a ingresar al lugar del impacto, acompañado por 2 mirmidones del ejército de Nilfgaard, los cuales mostraban disgusto por ser seleccionados para acompañar al Witcher en lo que parecía ser una misión suicida. El improvisado grupo de reconocimiento se adentraba temerariamente a lo que parecía ser las ruinas de lo que parecía ser un navío gigantesco, aparentemente hecho de algún tipo un metal con acabado grisáceo. Esto es un asco, ¿por qué nos manda a revisar esta cosa caída del cielo? Maldición, espero que no sea otro evento como el de los portales que trajo a los monstruos a nuestras tierras. Si fuese así, parece que estamos en problemas. Ya teníamos suficiente con los de aquí y más con la guerra contra Redenia. Carajo amigo, espero que no nos salte algún engendro de la nada, tal vez hasta nos esté mirando. Idiota, no nos eches la sal. Además, recuerda que tenemos al mutante con nosotros, tenemos la ventaja. ¿Usted qué piensa, señor Witcher? ¿Nos van a atacar? No percibo ningún peligro, por el momento. Supongo que esas son buenas noticias, ¿verdad? El Witcher mantenía la compostura serena y vigilante que tanto lo caracterizaba, pero en el fondo, las preguntas sobre este evento tan extraño no dejaban de acosarlo. Esos pensamientos eran acompañados por todo lo que sus sentidos percibían, el olor abrumante del azufre mezclado con el de metal quemado, del cual no sabría comparar con el acero, los sonidos resonantes de lo que parecen ser chispazos acompañaban el pesado ambiente, así como el panorama destruido en el que se encontraba, los restos enormes que el grupo se encontraba eran irreconocibles, no por su deplorable estado, sino por ser totalmente desconocido para sus estándares. Así procedieron por algunos minutos, hasta que notaron con lo que parecía ser el cuerpo de la cosa caída del cielo, completamente devastado por el impacto, pero aún conservando cierta fisionomía que daba una idea de cómo era antes de caer del cielo. ¿Será alguna especie de navío? ¿Cuándo has escuchado que un navío caía del cielo? Escuche que en Skellige hay un barco empalado en el pico de una montaña. No deberías prestar atención a las leyendas absurdas de esos salvajes. Bueno, suponiendo que fuese un navío, parece estar hecho de puro metal. ¿Qué clase de idiota haría algo así?
Sería imposible portear algo con ese tamaño, sin mencionar que por el peso se hundiría. Tal vez querían que volara. ¿Te estás escuchando? Volar, si fuese así tendríamos alas como las aves. Tal vez sus ocupantes nos lo puedan decir, si es que hubo alguno y aún lo tenga. Mierda, tenías que mencionar si tiene ocupantes. Solo decía. Cálmense. Solo fue un pedazo de metal que se desprendió. No hay peligro. El grupo entonces procedió a continuar explorando los restos del hipotético navío, esperando encontrar algún sobreviviente. Así siguiendo por varios minutos, en los que no encontraba indicios de vida, a veces podían encontrar algún cuerpo aplastado por enormes pedazos de metal, que apenas si dejaba un indicio de que yacía abajo. Al final, no quedó más sitio por revisar, excepto la enorme estructura que centralizaba el lugar de impacto. Los dos soldados nilfgaardianos se debatían internamente si entrar o no a lo que parecía una cueva hecha de metal, que solo inspiraba temor por su aspecto, que amenazaba por derrumbarse en cualquier momento. Entraré primero. Quédense aquí y esperen mi señal. Dicho eso y sin contemplar la respuesta de los soldados, el Witcher se adentra tranquilamente al interior del misterioso caído, donde reinaban los ecos obstruidos de las llamas del exterior. El Witcher entonces sacó un objeto de uno de sus compartimientos en la cintura, un frasco lleno de algún líquido, destapándolo al instante y bebiendo del contenido con algo de desagrado. Entonces, el Witcher empezó a parpadear mucho más rápido, fijándose en los oscuros alrededores, los cuales ahora podía visualizar sin ningún problema. Al verificar más su entorno, notó que no había ningún cuerpo que resaltase su presencia, nada más que algunas cajas extrañas repartidas por todo el lugar. Parece una especie de almacén. Tal vez lo que decía el muchacho no era tan descabellado. No percibo el olor a sangre, tampoco parece que se haya podrido algún cuerpo. Quizás ya estaba vacío cuando se estrelló hasta aquí. Tendré que adentrarme más. El Witcher siguió explorando con cautela la enorme estructura, mientras que procuraba que sus pasos fuesen lo más silenciosos posibles, puesto que la presión de su andar provocaba notables chirridos metálicos que resonaban por todos lados. Así siguió por unos minutos, hasta que notó a la distancia, una especie de mesa en medio de toda la estructura. Sin nada más interesante que buscar, el Witcher se acerca tranquilamente a la mesa, que a simple vista parece estar arraigada a la estructura. Al tener un mejor vistazo, nota que está acaparada casi en su totalidad por alguna especie de interruptores acomodados asimétricamente. La extraña mesa parecía haber quedado ilesa del choque, por lo que el Witcher, queriendo apreciar un poco más, pasa al lado de la mesa, hasta que nota algo que le sorprendió de momento. Un cuerpo humanoide de considerable tamaño estaba recargado en una de las caras de la mesa. Vaya, ya encontré a un tripulante. Todavía escucho un poco de pulso. Sí que debió tener mucha suerte. Incluso con la armadura es bastante corpulento. Y su altura es muy inusual. Supera los 2 metros. Puede que su edad esté cerca de los 30 años. La armadura parece muy gruesa y resistente, aunque tiene varios desgastes superficiales, y una rotura considerable en el lado izquierdo de la pechera. Y su casco parece tener una especie de vidrio. Es sorprendente que siga eso. ¿Quién eres? El Witcher se aleja sutilmente del misterioso cuerpo del extraño humanoide, pues ya comprobó que sigue con vida, luego prosigue a verificar si había algún otro cuerpo a la vista, solo para comprobar que no había ni uno más, solo el hombre enorme de armadura verde. Al verificar por detrás suyo, el Witcher encuentra lo que parecía ser una puerta igual de extraña que todo lo que ha encontrado hasta ahora. Parecía estar bloqueada y también aparentaba ser bastante resistente. El Witcher luego notó que había otra especie de interruptor que estaba muy cerca de la puerta, dando a entender que así podría abrirse. Usando sus sentidos para asegurarse de que no hubiera nada por detrás de la puerta, el Witcher decide accionar el interruptor. Pero no pasó nada, como si faltara algo, lo cual frustra un poco al cazador de monstruos. Pero ese pensamiento fue fugazmente reemplazado por una reacción inmediata dirigida hacia el humanoide de armadura verde. Este último empezaba a levantarse con algo de dificultad, mostrando ante el brujo su imponente tamaño, el cual se diferenciaba bastante del cazador de monstruos. El Witcher se mantenía alerta, puesto que no sabía si era amigo o enemigo, y era la primera vez que se encontraba con algo así.
Fue entonces cuando el extraño empezó a voltear su cabeza a ambas direcciones, explorando su panorama, hasta que logró avistar al Witcher que se mantenía tranquilo en su posición y lo observaba. Is it the Earth? El Witcher quedó algo sorprendido de que el extraño ser le dirigiera la palabra, aunque no logró entender lo que le dijo. Status report. Lo lamento, no entiendo lo que me dices. Cortana, identify the language. El Witcher no podía entender lo que decía el extraño, aunque tenía la sospecha de que era alguna especie de lenguaje extranjero. Hubo algunos segundos de silencio entre los dos hombres, hasta que el de la armadura verde volvió a hablar. Estamos en la Tierra. El Witcher quedó un poco más sorprendido al volver a escuchar al extraño, ahora con su idioma y con una voz más extraña. En la Tierra. Si preguntas dónde estamos, estamos en Belén. Cortana. Colonia. El país o la colonia exterior. ¿Quién eres? Sierra 117. Oficial menor de la UNSC. Sierra 117. Establece contacto con el mando, Cortana. Tiene que haber alguna frecuencia abierta. Oye, ¿con quién se supone que hablas? El extraño voltea a ver al Witcher por un momento, para acto siguiente, poner su mano derecha en su nuca, después, retira de ahí mismo un objeto con algún aparente resplandor azul, del cual, emerge una figura del mismo, era una especie de entidad femenina, parecía ser una mujer desnuda, pero con atributos clave cubiertos, su cuerpo entero era de varios tonos de azul con patrones asimétricos, y cabello corto del mismo azul pero oscuro. Disculpe, buen hombre, ¿tiene algún comunicador que nos pueda proporcionar? El Witcher solo pudo reaccionar extrañado al ver cómo se manifestaba una pequeña mujer azul, que encima le estaba hablando con un dialecto mucho más entendible. Oh, una disculpa, ¿dónde están mis modales? Mi nombre es Cortana, Inteligencia Artificial de la UNSC. Y este de aquí es el jefe maestro. Disculpe, ¿podría decirnos en qué año nos encontramos? Mayo del 1272. Al escuchar esa respuesta, tanto el hombre de la armadura verde como la pequeña doncella azul en su palma cruzaron miradas, dando a entender hasta cierto punto una extrañeza ante dicha respuesta. Un grito de horror se escuchó a las afueras de la estructura, cortando el ambiente de duda silenciosa del momento, y de inmediato, el Witcher parte de regreso a la destrozada entrada de la estructura, dejando solos a los extraños visitantes. Al salir, el Witcher se encuentra con los soldados nilfgaardianos siendo asaltados por una manada de ghouls, seres profanos con un retorcido parentesco humano, entre ellos, uno destacaba por poseer varios apéndices en la totalidad de su espalda, asemejando a una coraza de puñas. Atrás, monstruos, atrás. Oye, mutante, ayúdanos, rápido. El Witcher, sin más remedio, se dirigió rápidamente hacia los ghouls que tenían su atención en los soldados nilfgaardianos, lo cual el cazador de monstruos aprovechó para correr hacia los infames carroñeros y después, haciendo un rápido movimiento con su mano izquierda, emana una llamarada de ascuas, las cuales empezaron a abrazar a los ghouls a su alcance, haciendo que se replegaran por todos lados, algunos intentando revolcarse en la tierra para apagar el fuego de sus cuerpos, mientras otros toleraban el dolor de las llamas, mientras enfocaban su vista sobre el responsable de su sufrimiento. Vengan por mí, asquerosas bestias. Y efectivamente, el Witcher, sacando una de sus espadas largas, arremete contra uno de los ghouls que todavía no se reponía del sorpresivo ataque, y en cuestión de un segundo, es decapitado al unísono, mientras el Witcher se posicionaba de nuevo al frente de los demás ghouls, listo para recibir y contestar sus ataques. Uno a uno, los ghouls cargaron con zarpazos hacia el Witcher, el cual esquivaba rápidamente sus ataques para luego lanzar tajos y estocadas para castigar sus imprudentes arremetidas. Mientras tanto, los dos nilfgaardianos se mantenían contra la pared, mientras los ghouls restantes todavía los acorralaban. Uno de ellos, de los que tenía púas a su espalda, era mucho más arriesgado y se acercaba ferozmente hacia los soldados mientras uno de ellos, con alabarda en mano, intentaba alejarlo.
Desafortunadamente para aquel soldado, en uno de sus intentos de alejar al monstruo, este último golpea la alabarda con tanta fuerza que el soldado sin querer, termina soltando su arma, y antes de poder reaccionar ante tal infortunio, el Algul se impulsa hacia el Nilfgaardiano, sometiéndolo al suelo, y forcejeando con sus zarpas y sus fauces, rasgando su armadura negra y amarilla. Ayuda, no lo puedo contener. El otro Nilfgaardiano, al ver tal escena, no pensó otra cosa que, en correr despavorido del lugar, soltando su espada y dejando a su suerte a su compañero, mientras un par de ghouls se decantan por perseguirlo, lo cual deja al pobre tipo a merced del Algul que lo retenía. El Witcher al notar dicha escena, intenta socorrer al joven soldado, pero los demás ghouls lo seguían hostigando. En la mente del Witcher, sabía que no podría acabar con todos los ghouls a tiempo, si intentaba ayudar al soldado, probablemente terminaría mal. A pesar de no apreciar en lo absoluto a la facción del Sol Negro, no le deseaba un final tan horrible al soldado que vino con él a este inesperado contrato, eso y el hecho de que seguramente le pagarán menos. El Nilfgaardiano no podía más con la fuerza del Algul, su armadura estaba siendo destrozada, con cortes desastrosos que exponían su piel, o si no, severas abolladuras que aplastaban sus músculos, y le dificultaban su ya agitada respiración. Este era el fin para este soldado, sus fuerzas se acababan y estaba resignado a ser devorado por un ser tan aberrante. De repente y completamente inesperado, el Algul se retorcía del dolor mientras el soldado, algo confundido, pero oportuno, aparta a la bestia con todas las fuerzas que le quedaban y retrocede hacia la pared de metal en la que fue acorralado. Tanto el soldado, como el Algul e incluso el Witcher, que ya había acabado con algunos ghouls, contemplan el origen del estruendoso ruido. Y de las sombras, emerge una enorme figura erguida de armadura verde y lo que parecía ser, un enorme ojo dorado, mientras sostenía como si fuese una ballesta, un extraño artefacto que emanaba humo de su punta. Pero no hubo tiempo para cuestionarse dicha escena, pues el enorme hombre de armadura verde se dirigió a paso firme hacia el Algul, mientras de su ortodoxa arma, emanaban pequeños disparos, como si fuera un cañón en miniatura. Dichos disparos eran hacia el Algul, el cual los recibía sin oportunidad de evitarlos mientras rugía del dolor. Los demás ghouls se alteraban y confundían al oír los disparos, lo que el Witcher aprovechó para atacar y eliminar a algunos de los distraídos infames, mientras que los que quedaban decidieron atacar al inoportuno ente de armadura verde, el cual reaccionó cambiando su arma larga por una más pequeña, la cual utilizó para disparar en la cabeza a los ghouls que arremetieron contra él. Sin embargo, a pesar de recibir los disparos de lleno, estos o continuaban con su ataque, o eran aturdidos por dichos impactos. Solo los está haciendo retroceder. No debe contar con plata en esa cosa. Mejor aprovecho para rematarlos. Un par de ghouls que lograron resistir los disparos, se abalanzaron contra el enorme ser, el cual se mantuvo firme en su posición, guardando su pequeña arma, y se preparó para luchar a puño limpio. El primer ghoul fue recibido con un contundente puñetazo derecho en su desfigurada cara, mandándolo a impactar contra el suelo. El segundo ghoul fue interceptado a tiempo con el brazo izquierdo. El infame carroñero era sujetado fuertemente del cuello mientras intentaba zafarse del agarre del extraño visitante, el cual sacó un cuchillo de su cintura, y apuñala en el torso a la criatura, la cual no se inmutaba ante dicha acción, por lo cual el hombre de metal repite la misma acción varias veces, mientras el ghoul se desangraba al punto de formar un denso charco de sangre podrida. Al final el ghoul quedó muy debilitado como para seguir siendo una amenaza, por lo que fue soltado sin más. Al observar su entorno, el hombre que se hacía llamar 117, notó que tanto las criaturas que recién derribó con su enorme fuerza como la particular criatura con púas aún seguían vivas, más o menos, la última mencionada comenzaba a rizar más sus pronunciadas púas, sin embargo, fue rápidamente incinerada por el Witcher, el cual inmediatamente remató al infame con una estocada en la cabeza, poniendo fin a su existencia. El tal 117 por un momento fijó su oculta mirada en el Witcher, el cual contestó con otra mirada no más expresiva, pero al final el hombre de armadura verde se dirigió sin más hacia el soldado Nilfgaardiano, que hasta ese entonces vio con esfuerzo y algo de incredulidad el resultado de la batalla contra los ghouls. ¿Te encuentras bien, chico?, dijo 117 con una voz resonante y carente de emoción, preludiada por una voz más tenue, y en otro idioma desconocido para el soldado, el cual se extrañó más el cómo se dio la pregunta que por la misma en sí. Sí, creo que sí. Correcto.
Espera aquí un momento. Sí, lo haré. 117 se levantó del lugar del herido Nilfgaardiano y se volvió a dirigir hacia el Witcher, el cual terminaba de rematar a los ghouls restantes. Ese hombre necesita atención médica urgente. Si el otro soldado logró llegar a salvo con los suyos, puede que no tarden en venir. Entendido. ¿Qué son esas cosas? Ghouls, necrófagos, monstruos come cadáveres. Los soldados que no sobrevivieron al impacto de tu navío debieron atraer un nido cercano. Impacto. Esto es mi culpa. ¿Tú controlabas esta cosa? No, yo viajaba en la bodega de carga. Entonces no, fue solo un desafortunado accidente. 117 solo se mantuvo callado mientras contemplaba toda la destrucción causada por su transporte. Después de un momento de apreciar el entorno, 117 empieza a caminar de regreso hacia la estructura de donde salió. El Witcher en cambio desistió de la idea de saber de él por el momento, pues en ese mismo instante, varios soldados nilfgaardianos habían llegado a la zona, pues al parecer, el soldado que había huido logró llegar con sus compañeros y ser auxiliado contra los ghouls que lo perseguían. Entre los efectivos nilfgaardianos estaba el intendente, el cual se dirigió sin más hacia el Witcher. ¿Algo relevante que informar? No hubo sobreviviente alguno, la mayoría quedaron sepultados en escombros. El resto quedó aplastado por los fragmentos menos grandes, y como puede ver, ya me encargué de la manada de ghouls. Entiendo. Comenzaré a quemar los cuerpos de estas aberraciones. Más le daremos un entierro apropiado a estos desafortunados soldados del ejército real de Nilfgaard. A propósito, ¿qué fueron esos extraños sonidos? Parecían disparos consecutivos. Jamás escuché algo así. Pues... El Witcher no pudo empezar a hablar, pues el sujeto conocido como 117 había vuelto a salir de la estructura en la que llegó. Este sorprendió a todos los recién llegados, los cuales se ponen a la defensiva ante el inesperado y extraño personaje. ¿Quién es usted? Identifíquese de inmediato. Dicho eso, todos los soldados se pusieron en guardia, apuntando sus alabardas, ballestas y arcos, alertas de lo que hiciera el enorme desconocido. Yo soy Sierra 117, oficial menor de la UNSC. Puede llamarme jefe maestro. Bueno amigos, ese fue el primer capítulo de mi segundo fanfic. Sé que me tomé muchísimo tiempo para subir un nuevo video, y ya sé que ustedes esperan el siguiente capítulo de Tate no Yusara, pero les aseguro que llegará pronto. Solo puedo decir que no tengo mucho tiempo para hacer guión y luego editar y hacer las correcciones necesarias. Quiero aclarar que las voces que utilicé para este video no son de mi propiedad, así como no hago este video con fines de lucro o políticos. El video en sí no está, y nunca estará monetizado. La voz de Geralt de Rivia es de Itzy Eux, interpretando a Toretto de la saga de Rápidos y Furiosos. En la descripción estarán los links y los datos de todos los elementos usados en este video y sus respectivos propietarios y creadores que se describen. Disculpen si me extiendo demasiado y sueno algo paranoico, pero quiero evitar a toda costa infortunios que atenten con borrar el video. Ya saben que hago esto para entretener, y en parte para practicar mi dibujo y escritura. Y si se llega a borrar, pues ni modo, reharé el video utilizando Locuendo, o a ver si contrato actores de verdad. Simplemente quería darles más personalidad a los personajes. Bueno, eso tomando en cuenta que las voces suenan robotizadas, con estática y sin emociones, aunque tomando en cuenta los personajes que usé, ciertamente les queda. Por el momento será todo. Disculpen que tengan que esperar otro mes, pero debo trabajar para comer, y realmente no tengo intención de ganar dinero con estos videos, más que nada para no limitarme con ciertas políticas de la plataforma de YouTube. Espero hayan pasado una buena Semana Santa y estén listos para avanzar en sus estudios en el caso de los que aún van a la escuela. Aquí se despide, su amigable caballero de la muerte.